Les damos la bienvenida al curso de contratos internacionales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contratos internacionales? Bueno, para obtener una calificación de este concepto, podemos recurrir al Código Civil y Comercial. En su artículo 957 nos dice que el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar o transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Cuándo decimos que un contrato es internacional? Bien, cuando está vinculado con varios ordenamientos jurídicos nacionales. Esto será, por ejemplo, por los domicilios de las partes, por el lugar de cumplimiento del contrato, por el lugar de celebración del contrato. Bueno, para tener en cuenta es que el propósito de este curso es, ante una situación que se presente vinculada a un contrato con elementos multinacionales, poder darle una solución razonable y justa. Y para esto trabajaremos en la resolución de casos y a través del método colaborativo, trabajo grupal. Para empezar a analizar los alcances de este curso, vamos a trabajar con un caso que es el famoso caso de las carteras de reptil, en el cual vemos como hechos relevantes la materia, de qué se trata, que es un contrato de compraventa precisamente de carteras de piel de reptil. Tenemos al vendedor con domicilio en la Argentina y el comprador con domicilio en España, en tanto que el lugar de embarque es en Uruguay. Hay una cláusula FOB Montevideo que han establecido las partes, ya veremos de qué se trata. Y las partes se encuentran con una norma que dispone la prohibición de la exportación de estas carteras en razón de que se encuentra amenazada la especie con cuya piel se elaboraron estos productos. La parte actora, que es el vendedor, inicia una demanda por incumplimiento contractual porque la compradora no cumplió con el envío del buque para retirar la mercadería. También sabemos que hay un pacto de jurisdicción a favor de los tribunales argentinos. Bueno, lo primero que pasamos a establecer es si ese pacto de jurisdicción es válido, y para eso tenemos que analizar las fuentes normativas. Precisamente en el documento Sistematización Normativa es que vamos a encontrar en el punto 6 los distintos foros, criterios atributivos de jurisdicción, entre ellos el pacto de jurisdicción. Asimismo, en el cuadro de fuentes vamos a encontrar si alguna de estas fuentes normativas que prevén el pacto de jurisdicción como foro ha sido ratificado por los países que tienen un contacto relevante en este caso. Claro que el Código Civil y Comercial tiene normas de jurisdicción que pueden darnos la respuesta, pero sucede que esta fuente normativa es una fuente subsidiaria. Se aplica solamente cuando no resulta aplicable una fuente convencional. La jurisdicción internacional en materia contractual aparece regulada en los tratados de Montevideo, de derecho civil, tanto de 1889 como de 1940.
En este caso no podríamos aplicar los tratados de Montevideo de 1940 en razón de que España, que presenta un contacto relevante con el caso por tener el domicilio una de las partes allí, en este caso la parte demandada, no ha ratificado este tratado, por lo cual no cumple con el ámbito de aplicación espacial. Otra fuente normativa, otra fuente convencional, es el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual del Mercosur, que está vigente para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Si bien el Protocolo de Buenos Aires, en principio, aparecería como no aplicable a este caso, en razón de que su ámbito de aplicación espacial contempla su aplicación cuando las partes del contrato tienen domicilio o sede social en diferentes estados parte, y en este caso una de las partes tiene su domicilio en España, que no ha ratificado este convenio del Mercosur. Sin embargo, en el inciso B de este primer artículo, se amplía el ámbito de aplicación espacial si se dan acumulativamente estos tres supuestos. En primer lugar, que al menos una de las partes del contrato tenga su domicilio o sede social en un estado parte del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay o Brasil. También las partes deben haber acordado la elección de foro a favor de tribunales de algún estado parte del protocolo. Y por último, que exista una conexión razonable en el caso de este foro elegido por las partes. En este caso, recordamos, tenemos a una de las partes, la parte actora, el vendedor, que tiene su domicilio en un estado parte, Argentina. Asimismo, han pactado la jurisdicción de un estado parte, también la Argentina. Y por último, aparece como una conexión razonable esta elección que han hecho, en virtud de que es el domicilio de una de las partes. Por lo tanto, cumpliéndose con el ámbito de aplicación espacial del Protocolo de Buenos Aires, es que va a ser aplicable a este caso, por más que una de las partes tenga domicilio en España, que no ha ratificado el Protocolo de Buenos Aires. En su artículo 4, el Protocolo de Buenos Aires permite el acuerdo de elección de foro, de manera tal que esta elección por el Tribunal Argentino, que han resuelto las partes en el caso de la compraventa de carteras de reptil, debe ser admitido. Tengamos presente que el Protocolo de Buenos Aires también permite la prórroga a favor de tribunales arbitrales, no solamente de tribunales judiciales, de tribunales los tribunales argentinos, en consecuencia, tienen jurisdicción internacional para entender en esta controversia suscitada en el caso de la compraventa de carteras de piel de reptil. Puestos en la jurisdicción internacional de un tribunal argentino, supongamos que este tribunal debe analizar distintos aspectos respecto de este contrato.
Así, por ejemplo, podría tener que determinar si las partes del contrato eran capaces al momento de su celebración. Y acá comenzamos a ver cómo opera el método analítico como método auxiliar del método indirecto en cuanto que a cada aspecto del contrato las normas le van a aplicar el derecho que resulte más próximo. Así, si pensamos en la capacidad de las personas humanas, aunque ellas sean en el contexto de un contrato, vemos que en la sistematización normativa tendríamos que ir precisamente a las normas que regulan la capacidad de las personas humanas. En este caso, que estamos pensando en una parte, el comprador con domicilio en España y la otra en la Argentina, esto determinaría que no podamos aplicar los tratados de Montevideo por cuanto España no es parte, de manera que la respuesta solamente podríamos obtenerla en la fuente interna, Código Civil y Comercial, que como vemos, artículo 2616, rige la capacidad de las personas humanas por el derecho de su domicilio. Punto de conexión de esta norma de conflicto, domicilio. Es decir, que si el domicilio del comprador se encuentra en España, su capacidad se regirá por el derecho español. En cambio, si el juez tiene que analizar la validez formal de ese contrato, celebrado por intercambio de correos electrónicos, va a encontrar que en la sistematización normativa encontrará normas que regulan la validez formal de los actos jurídicos, que comprende también a los contratos. Claro que tampoco España es parte de los tratados de Montevideo que efectivamente regulan esta materia, por lo que nuevamente tenemos que recurrir a la fuente interna. En esta ocasión, artículo 2649, que es el que regula las formas y solemnidades de los actos jurídicos. Vemos que el punto de conexión de esta norma de conflicto es el lugar de celebración. Pero claro, en este caso, en que las partes no se encontraban presentes en el mismo lugar, sino que celebraron este contrato por un intercambio de correos electrónicos, encontramos una calificación para el lugar de celebración en los casos de contratos a distancia. Y vemos que se considera lugar de celebración el lugar del cual partió la oferta aceptada, que en este caso es el domicilio del vendedor, es decir, la Argentina. Finalmente, puesto el juez a analizar las obligaciones de las partes en el contrato, el juez va a analizar si las partes han ejercido la autonomía de la voluntad. En primer lugar, autonomía de la voluntad material, es decir, si han establecido una regulación material en su contrato. Y esto lo han hecho por referencia a los 5 terms. Los 5 terms, que son términos del comercio internacional, y en este caso las partes han pactado la aplicación
de la cláusula FOB, Free on Board. Pero también han resuelto otras cosas en el contrato, por ejemplo, cuál es el medio de pago, que es una transferencia bancaria en la cuenta del vendedor en Buenos Aires. La autonomía de la voluntad es una moneda con dos caras. Así como por un lado encontramos la autonomía de la voluntad material, es decir, la regulación material del contrato por las propias partes, también las partes pueden ejercer la autonomía de la voluntad conflictual, es decir, eligiendo el derecho de un Estado para que regule su contrato. Vemos entonces que en este caso las partes han incorporado, en uso de la autonomía de la voluntad material, usos del comercio internacional. En este caso, esta cláusula de Incoterm, que no es otra cosa que la recopilación y sistematización de los usos de los operadores de los contratos de compraventa por parte de la Cámara de Comercio Internacional. Cuando las partes pactan una cláusula de Incoterm, están resolviendo muchos aspectos de su contrato. Están hablando de el medio de transporte, del lugar en que debe ser entregada la mercadería, de la transmisión de los riesgos sobre la misma, de quienes asumen la obligación de pagar el transporte, de pagar el seguro, de pagar los derechos de exportación y de importación. Asimismo, el juez va a encontrar que además de la autonomía de la voluntad de las partes en la regulación de sus contratos, además de usos del comercio internacional que las partes pueden incorporar a su contrato, además va a encontrar que hay un tratado con normas materiales, es decir, no con normas de conflicto, no con normas indirectas, sino con normas materiales. Es la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería de Viena de 1980, que fíjense, tiene una amplia aceptación mundial. Fíjense todos los países que han ratificado esta convención. Pero asimismo, el juez, para regular las obligaciones de las partes, la validez intrínseca, los efectos del contrato, también se va a encontrar con que hay otro tipo de tratados, como los tratados de Montevideo, en particular los tratados de derecho civil, que regulan también los contratos internacionales, pero lo hacen no con normas materiales, como la Convención de Viena de 1980, de la que hablábamos recién, sino a través de normas de conflicto, normas indirectas. De la misma manera que lo hace la fuente interna, el Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que la fuente interna regula los contratos internacionales a través de la autonomía de la voluntad y, en defecto, aplicando la ley del lugar de cumplimiento del contrato. Vemos entonces que se presenta al juez una pluralidad de normas que van a regular este contrato y bueno, veremos más adelante con qué criterios se determina cuáles son las normas que prevalecen sobre otras, si es que acaso hay una jerarquía de fuentes normativas llamadas a regular el contrato.